Es un gusto encontrarnos una vez más en una sesión donde hablaremos sobre asuntos de jurisdicción voluntaria, tal como lo es el trámite de declaratoria de ausencia, esto con la finalidad de que entendamos cómo es este procedimiento en, en los temas de jurisdicción voluntaria. Este curso es impartido por el licenciado Josué Domingo Reyes Pélico, Derecho Notarial 3. Continuemos. Eh, Dentro de esta presentación estará dividida para que podamos comprender qué es la declaratoria de ausencia en una definición, en su procedimiento, en los efectos, en su importancia, las limitaciones y por último una conclusión para que entendamos respecto este tema en cada punto de vista que se nos ha podido dar dentro de esta presentación. Eh, de hecho, que quiero compartirles esa conclusión a la que yo he llegado previo a estudiar lo que es la declaratoria de ausencia. Pero bueno, comencemos. ¿Qué es la declaratoria de ausencia? Ausencia en Guatemala es una declaración necesaria porque nos permite entender que es un proceso legal que se utiliza cuando una persona desaparece y que no tiene conocimiento sobre su paradero. Este proceso permite a los familiares o allegados del desaparecido tomar el control de sus bienes y asuntos legales. Esto, para iniciar el proceso, se debe presentar una solicitud ante un juez. Esta solicitud debe contener la información detallada sobre la persona desaparecida, como su nombre completo, la fecha y lugar de su nacimiento, así como cualquier otra información que le sea relevante para ayudar a su búsqueda. Esto respecto a lo que es declaración de ausencia. Alguien que está eh, en otro lugar y se desconoce el paradero de este. Continuemos. El cuerpo legal que va a conformar todo lo que va relacionado a este trámite va a estar en tres cuerpos legales diferentes, pero que a su vez están conectados para poder entender el procedimiento. Número uno, el Código Civil. Número dos, el Código Procesal Civil y Mercantil. Y número tres, la Ley de Asuntos de Tramitación Voluntaria. Bueno, específicamente en el decreto 106, que es el Código Civil, nos vamos a encontrar regulado en el artículo 42 al 72. Del 42 al 72 vamos a encontrar todo lo relacionado a la declaración de ausencia que nuestro Código Civil permite que nosotros tengamos acceso para que podamos entender cómo es que se va a dar este procedimiento. Ahora bien, en nuestro Código Procesal Civil, decreto 107, pues se nos va a permitir conocer acerca de la declaración de ausencia a través de los artículos 411 al 417, donde está lo relacionado a la declaración de ausencia y cómo se va a dar el procedimiento eh, dentro de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, pues específicamente esa es su función, enseñarnos cómo se lleva el proceso de los asuntos dentro de este cuerpo legal. Ahora bien, importante la ley reguladora de tramitación notarial en asuntos de jurisdicción voluntaria, el decreto 54-77, lo regula en su artículo 8, 9 y 10, todo lo relacionado al proceso de declaración de ausencia. Muy bien. Una vez tengamos esas tres leyes a nuestra disposición, podemos continuar con lo que sería el tema, ¿verdad? Bien, avancemos. El procedimiento de la declaración de ausencia. El procedimiento de la declaratoria de ausencia, una vez que se presenta la solicitud, el juez va a ordenar la publicación de los edictos en el diario
Oficial o Diario de Centroamérica durante un tiempo determinado. Este edicto informará al público sobre la persona desaparecida y solicita que cualquier información que pueda ayudar para su búsqueda. Si después de este periodo del tiempo no se encuentra la persona desaparecida, el juez puede declarar oficialmente ausente. A partir de ese momento, los familiares y allegados pueden tomar medidas para administrar sus bienes y asuntos legales. Eh, Bien, hay un procedimiento que en caso de que esta persona no apareciera, se pueda también llevar por la vía judicial, pero esto sería un tema penal, ¿verdad? En el tema penal, la declaración de ausencia, ¿cómo se da ese procedimiento? Se da a través del proceso especial de averiguación, en donde se hace pues una búsqueda más específica sobre la persona y su paradero. Esto en cuestión penal. Ahora, en cuestión civil, se hace esta declaratoria de ausencia para que pues, como bien decíamos, se pueda declarar y a partir de ese momento, al declararlo oficialmente ausente, los familiares o allegados que tengan interés puedan pues tomar las medidas para poder administrar los bienes y los asuntos legales pues, de la persona que ya no se encuentra. Ahora sí, avancemos. Bueno, este se encuentra dividido en dos fases. Primero tenemos la fase notarial. Para dar inicio a este trámite debemos acudir a un notario. Y lo primero que se realiza es un acta notarial de requerimiento. Se inicia con el acta notarial de requerimiento, según lo que establece el artículo 42 y al 72 de nuestro Código Civil. Como ya lo habíamos mencionado, también el 411 al 417 del Código Procesal Civil y Mercantil y el artículo 8 pues, de la ley reguladora. Eh, Claro que en cada acta se debe pagar un impuesto y esto es a través de los timbres fiscales o timbres notariales. Eh, pues a esta acta se le acompaña un timbre notarial de 10 quetzales y un timbre fiscal eh, de 50 centavos, que es el valor que se le da a esta acta. Bueno, luego tenemos un segundo paso que es nuestra primera resolución. Esta primera resolución es donde se le incorporan todos los documentos presentados, am, eh, presentados que ordena recibir prueba testimonial y dar la intervención a la PGN o Procuraduría General de la Nación, perdón, eh, para notificarle la publicación de los edictos según lo que regula el artículo 2 9 del decreto 54-77, que es la ley reguladora de los asuntos notariales de jurisdicción voluntaria, y el 411 del Código Procesal Civil Mercantil. También se debe adherir 2 timbres notariales de un quetzal a esta primera resolución. Luego tenemos el tercer paso, que es la notificación de esa primera resolución. Debemos de hacerle de su conocimiento al promoviente. Promoviente quiere decir la persona que está interesada en iniciar este trámite para declarar ausente a su familiar porque pueda que en su momento ellos pues deseen de ya sea administrar los bienes o por cualquier otra situación se necesite de este procedimiento. Entonces, al notificarle a la persona interesada, también se le va a tener que notificar a la Procuraduría General de la Nación, que es la PGN, esto con relación al artículo 66 que habla sobre los tipos de notificación que debemos efectuar. En este caso se hace una notificación personal a la persona para que sea enterada del procedimiento que se está pues iniciando para declarar ausente al interesado. También el 411 de nuestro Código Procesal Civil Mercantil, el decreto ley 107 y el 8 del decreto ley 54-77, que es la ley reguladora. Luego tenemos la publicación de 3 edictos en el diario de Centroamérica o uno de mayor circulación.
En este caso en Guatemala sería pues la prensa o nuestro diario para poder hacer informe. Eh, eh, Dentro de un plazo esto va a tener un plazo de un mes para poder poner a la vista o informar a las personas que si conocen a esta persona puedan pues presentarse a la oficina del notario que está llevando este procedimiento y manifestarse respecto a la persona ausente y por qué su interés dentro del procedimiento. Eh, También se indica el motivo que se ha pedido la declaratoria de ausencia y esto relacionado al artículo 9 del decreto ley 54-77. Luego tenemos un quinto paso que son las actas notariales de declaraciones testimoniales con el fin de establecer el hecho de la ausencia, la circunstancia de no tener eh, el ausente parientes o mandatario con facultades suficientes para que sea representado, ni un tutor en caso de ser menor o incapaz, y el tiempo de la ausencia, según el artículo 8, decreto 54-77, y los artículos 134, 148 y 149 del Código Procesal Civil, que se indica que va a ser bajo juramento. Esta con la finalidad pues de poder darle esta facultad a alguien para que pueda representar a la persona pues que no se encuentra o porque se desconoce el paradero de esta persona. Luego tenemos lo que es la parte judicial. Acá iniciamos un procedimiento judicial previo a haber terminado una fase notarial, esto con el fin de pues eh, dar esa declaración de ausencia. Y pues bien, el primer paso, que en el orden sería tal vez nuestro sexto paso, pero como esta fase se divide, entonces iniciaríamos con un primer paso en nuestro trámite judicial. Y el trámite judicial se inicia entonces con la remisión del expediente al juzgado de primera instancia civil. Si no hay oposición, tras recibidas las pruebas y los edictos publicados, el notario debe presentar el expediente al juzgado con competencia para que se designa el cargo de defensor judicial o guardador de bienes, así como para continuar el trámite. Este trámite es mixto, pues finaliza el juez y el juez dará intervención a la Procuraduría General de la Nación para que éste se pronuncie. Esto según el artículo 10 del decreto 54-77 y el artículo 412. Eh, si bien en el caso de que no haya oposición, pues se da inicio al trámite judicial, se busca un representante para el ausente y luego también se le da intervención a la PGN, pues porque de no ser así, la PGN es la representante del Estado y pues con esa función va a estar dentro del proceso y será informada pues para que se dé este trámite. Luego tenemos nuestro segundo paso, que es la oposición, y en este caso también se subdivide en dos. La primera oposición sería si existe varias personas que disputaran el derecho de representar al ausente, se resolverá el incidente y se declarará la ausencia. El juez nombrará a la persona que tenga mayor derecho o mejor derecho, perdón, eh, para poderle pues dar este derecho de representar al ausente, tanto con la administración de sus bienes como en los procedimientos legales, ¿verdad? Porque el adquirir no solo la representación, no solo va a ser por bienes, sino para adquirir la responsabilidad jurídica pues que éste tenía en vida o en el momento de estar presente. Nuestro segundo paso, cuando hay oposición, en este caso, si hubiera oposición a declaración de ausencia, el asunto será declarado contencioso y se suscitará por la vía sumaria, según el artículo 413 del Código Procesal Civil. Se inicia entonces un trámite por la vía sumaria para la declaración de ausencia, porque pues este asunto pues tendrá que ser declarado contencioso y se iniciará eh,
en otra vía para poder pues solucionarlo y iniciar pues el trámite correspondiente a la declaración de ausencia. Luego tenemos la resolución del auto final. Eh, una vez declarada la ausencia, el juez dará la intervención a la PGN o Procuraduría General de la Nación y del defensor judicial que nombre el guardador, que se asume la representación judicial del ausente y el depósito de los bienes si los hubiera. Artículos 412 y 414 del Código Procesal Civil y Mercantil del Decreto Ley 107. Al esclarecer pues o establecer la declaración de la ausencia, el representante legal, tanto la Procuraduría General como van a tener la intervención pues para llevar a cabo la administración de los bienes y su representación en diferentes puntos judiciales. Luego tenemos la remisión del expediente al archivo de tribunales. Como podemos ver, este no termina dentro del archivo general del director de protocolos, sino por llevarse en una vía judicial, termina en el archivo de tribunales, porque es ahí donde se dicta la sentencia, donde se dicta que es declarado ausente. Entonces, al dictarse sentencia, formaría parte de los expedientes de tribunales. Entonces, por esa razón es que no se va a archivar dentro de, de los de protocolo. Bien, ese sería el esquema de fase judicial, que solo contiene 4 pasos, es un poco más pequeño con relación a la fase notarial, que es un poquito más extensa, pero es la fase notarial la que empieza el trámite de la declaración de ausencia, la que ve los primeros pasos, la que se encarga de notificar, de publicar edictos, de reunir a las personas interesadas, de iniciar ese trámite para la declaración de ausencia, tomar la declaración testimonial de cada una de las personas pues, que tengan el interés dentro de este procedimiento, de notificar a las personas que hayan iniciado este procedimiento para declarar ausente pues a su familiar. Eh, en 4 simples pasos, la fase judicial pues nos indica cómo lo vamos a elaborar. Estos pasos son 4, pero que no están divididos como tal dentro de nuestra doctrina, ya que se hace un solo esquema. Entonces sería el paso 6, el paso 7, el paso 8 y el paso 9. Pero divididos, estos tendrían 4 pasos dentro de pasos dentro de la fase judicial. Ahora bien, perdón, ¿por qué la importancia de la declaratoria de ausencia y por qué ayuda? La importancia de la declaratoria de ausencia es que la declaratoria de ausencia es importante porque ayuda a los familiares o allegados de una persona desaparecida a tomar medidas para proteger sus bienes y asuntos legales. Sin esta herramienta legal sería muy difícil para las personas o para ellos administrar los asuntos de la persona desaparecida y proteger sus intereses. Además, la declaratoria de ausencia también ayuda a las autoridades en la búsqueda de las personas desaparecidas. Al publicar un edicto en el periódico de mayor circulación, o que aumenta la visibilidad de la persona desaparecida y que se solicita la colaboración del público para poderlo encontrar. Este segundo párrafo se relaciona mucho a lo que decía, que hay un proceso dentro de lo penal, que es el procedimiento especial de averiguación, que se hace para saber o conocer dónde se encuentra esta persona a la que estamos buscando. Eh, con el fin pues de determinar el paradero e informarle a sus familiares.
Esa es la importancia de la declaratoria de ausencia, porque a la hora de publicar pues el edicto, eh, podemos ya sea encontrar a esa persona o que simplemente pues logremos esclarecer la, la ausencia de esa persona y pues ya al establecerlo, las personas puedan pues administrar los bienes, sus familiares o personas allegadas. Eh, Luego, ¿qué efectos puede tener la declaración de ausencia? Los efectos de la declaratoria de ausencia es que una vez que se declara oficialmente la ausencia de una persona, sus bienes van a ser transferidos a un curador designado por el juez. Eh, una- eh, un, un curador es responsable de administrar los bienes de la persona desaparecida hasta que se resuelva su situación. En este caso, esa persona, curador, es lo que nosotros conocemos la figura como representante legal, quien va a adquirir no solo los derechos y obligaciones del desaparecido, la administración de sus bienes también, y lo va a representar de forma judicial dentro de los procesos, hasta ya sea que se solvente esta situación al aparecer esta persona o pues al declararse la ausencia. Si después de 5 años no se encuentra a la persona desaparecida, se puede solicitar la declaración de presunción de muerte. Es decir, que la persona pues se considera muerta a los 5 años de no aparecerse, de no tenerse noticias, pueden solicitar esa declaración de presunción de muerte o de causa presunta. Es más conocido como causa presunta y no presunción de muerte. Em, Esto permite a los familiares o allegados cerrar definitivamente los asuntos legales de la persona desaparecida al declarar la presunción de muerte. Esos son los efectos que pueden surgir. Eh, las limitaciones de la declaratoria de ausencia. ¿Qué limitaciones puede tener la declaratoria de ausencia? Las limitaciones es que aunque la declaratoria de ausencia es útil, en muchos casos también tiene limitaciones. Por ejemplo, si la persona desaparecida no tiene bienes o asuntos legales importantes, el proceso puede ser innecesario. O sea, no va a ser necesario iniciar todo este trámite si la persona pues no tenía mayor bienes o asuntos legales importantes por resolver. Además, la declaratoria de ausencia no siempre garantiza que la persona desaparecida sea encontrada, tampoco se hace con el fin de iniciar una búsqueda de la persona, ¿verdad? Eso lo tenemos que tener en claro que si nosotros queremos pues buscar a esa persona, hay un proceso penal que ya hemos mencionado para hacer esa averiguación. No usar esta vía porque esta vía pues es más bien para declarar su ausencia y poder administrar sus bienes. Ahora, en los casos que la persona pueda haber sido víctima de un delito grave o pueda haber desaparecer voluntariamente, lo que dificultaría su búsqueda y entonces tendría que iniciar por la vía penal, no por la vía civil. Ahora bien, ¿a qué conclusión llegué para este trámite? En conclusión, quiero indicar que la declaratoria de ausencia pues es el proceso legal muy importante para Guatemala porque le permite a los familiares y allegados de las personas desaparecidas tomar medidas para proteger los bienes y los asuntos legales de su ser ausente. Aunque tiene limitaciones, sigue siendo una herramienta valiosa para la búsqueda de personas desaparecidas. Ya que pues tal vez al publicar los edictos, pues esta persona puede ser informada eh, o de poderse esclarecer entonces si ya se desconoce definitivamente o declarar muerte presunta. Perdón. Entonces, creo que mi conclusión es más bien indicar que no solo la importancia del proceso legal dentro de lo notariado es muy importante, ya que es una herramienta que nos ayuda pues a proteger los bienes y asuntos legales de nuestras personas.
Pues esperamos que este artículo haya sido informativo y útil para comprender mejor la declaración de ausencia en el país de Guatemala, que es muy importante dentro de nuestro ordenamiento legal, como lo es en los asuntos de jurisdicción voluntaria. Muchas gracias por tu atención.